Pues bien, el mensaje de hoy se llama doble nacionalidad. Doble nacionalidad. Y cuando hablamos de doble nacionalidad, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente? Pues ser mexicanos y también tener la nacionalidad de Estados Unidos. Siempre es bueno tener una doble nacionalidad. También me hace pensar en todos esos centroamericanos, sudamericanos que atraviesan el país tratando de llegar a Estados Unidos con la idea de tener una vida mejor allá en Estados Unidos y, ¿por qué no?, una doble nacionalidad. Por ejemplo, el chileno pues podría tener su nacionalidad en Chile y su nacionalidad en Estados Unidos, así como nosotros mexicanos pensamos también en una nacionalidad allá en Estados Unidos. Antes esto era muy codiciado, ahora ya no tanto, pero sigue siendo un gran privilegio, una gran bendición que todos quisiéramos tener, una doble nacionalidad. Y tantos miles y miles de indocumentados que entran al país tratando de llegar a Estados Unidos y luego pasan los días, los meses y los años y no les hacen caso para recibirlos en Estados Unidos de ningún término y pues terminan quedándose en México. Y pues quizás México no es lo que ellos sueñan, pero es mejor que vivir en su propio país. Y tienen una doble nacionalidad. Y pues ahorita que estamos aquí con la fiesta nacional, las fiestas patrias, mexicanos al grito de guerra, y pensar en la doble nacionalidad. Y hablando más específicamente de nosotros como hijos de Dios, como cristianos, pues tenemos una doble nacionalidad. Una nacionalidad aquí en la tierra y otra nacionalidad en el cielo. Cantábamos más allá del sol. Yo tengo un hogar, yo tengo una nación, tengo una nacionalidad allá en el cielo. El Hijo de Dios tiene una nacionalidad allá en el reino de los cielos. Entonces imaginen una persona que es mexicano porque nació en México, que se fue a vivir a Estados Unidos y que consiguió su residencia y después consiguió su ciudadanía. Tiene una doble nacionalidad aquí en la tierra y si es hijo de Dios, pues además tiene una nacionalidad en el reino de los cielos. Ya no sería doble, sería triple nacionalidad. Qué gran bendición y qué alegría es esto. Y ahorita pues estamos en las fiestas patrias y decimos ¡viva México, viva México! Y nosotros que somos hijos de Dios, pues también decimos ¡viva Cristo! Porque por un lado los héroes de la patria nos dieron la libertad de ir, de venir, la libertad de donde queramos trabajar, lo que queramos comer, pero esa es una libertad física, es una parte de la libertad. La parte esencial de la libertad está en el corazón. Hemos oído hablar de personas que están en prisión y se sienten más libres que cuando eran libres, porque han alcanzado la libertad en el corazón. Cuando los alemanes perseguían a los judíos, ¿se acuerdan? Había muchos judíos que estaban presos, pero por dentro su fe en Dios era lo que los mantenía vivos, lo que los mantenía con vida, lo que los mantenía con la esperanza de que un día iba a terminar eso. Y así fue. Muchos de ellos sobrevivieron por la fe. Entonces, ellos tenían su nacionalidad, que era judío, el pueblo de Dios, y por el otro lado, su fe en Dios los sostenía y los mantenía hasta que
la guerra terminó y muchos de ellos lograron otra vez una vuelta a la vida libre. En el caso de nosotros, pues nosotros somos nacidos en México, somos mexicanos, tenemos la nacionalidad mexicana, pero los que somos hijos de Dios, pues tenemos también una nacionalidad, una ciudadanía en el reino de los cielos. Y Pablo habló acerca de la doble nacionalidad y a mí me llama mucho todo lo que nos dice el apóstol Pablo acerca de la doble nacionalidad, porque encaja muy bien en nuestra vida, encaja muy bien en nuestra forma de ser, en nuestra forma de hacer, y encaja muy bien en regalos, dones que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta vida. Porque somos hijos de Dios en esta vida, desde esta vida, y aunque somos mexicanos, porque nacimos en este país, pero también tenemos una ciudadanía en el reino de los cielos, porque nacimos a la fe, al conocimiento del Hijo de Dios. Vamos a Romanos, la carta de San Pablo a los Romanos en el capítulo 2. Romanos 2, 28. Aquí se nos habla acerca de el judío y del que no es judío, del circunciso y del que no es circunciso. 2:28. Pero el día de hoy nosotros vamos a entender la palabra judío como el pueblo de Dios. Nosotros sabemos que Dios escogió un pueblo a través del cual manifestar, a través del cual encarnar su relación con los seres humanos. Ese pueblo es el pueblo de Israel y aquí se nos expresa como la nacionalidad judía. Entonces, nos va a llevar Pablo a una diferenciación entre lo que es el ser judío por haber nacido en el pueblo de Israel y lo que es el ser judío por haber nacido en la familia de Dios. A lo que Pablo se refiere es que mucha gente que ha nacido en Israel, pero que no aman a Dios, no son verdaderos judíos. Y mucha gente que no ha nacido en Israel, aunque no hayamos nacido en Israel, pero que amamos a Dios, entonces somos, digamos, judíos de corazón. Dice aquí, Romanos capítulo 2, verso 28, dice, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Entonces nos está hablando de ser judíos espiritualmente y de una circuncisión espiritual, porque la circuncisión física pues solamente se le puede hacer a los hombres, pero las mujeres quedan excluidas de ninguna manera. Todos estamos incluidos en el pueblo de Dios. Por eso Pablo nos hace este cambio y nos dice, sí es importante la tierra donde vivimos, el lugar en donde nacimos, pero más importante que eso es en dónde está nuestro corazón, dónde está nuestra mente. ¿Por qué? Como decía el canto, más allá del sol tengo un hogar. Allá es que en el momento en que nuestro corazón se detiene y regresamos a la tierra o somos incinerados, la vida no terminó ahí de ninguna manera. Ahí es donde empieza la verdadera vida. Y cuando empieza la verdadera vida, entonces es cuando empieza a valer
nuestra verdadera ciudadanía o lo que nosotros llamamos nuestra ciudadanía espiritual. Porque me van a decir, pues también ser mexicano es verdadero, sí es cierto, nada más que esto es temporal. O el que nació en Israel, pues también va en algún momento a entregar cuentas delante del Señor. Y entonces lo que realmente va a valer es lo que está en el corazón. Sigo entonces aquí en Romanos 2:28. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, en el cuerpo. 29. Sino que es judío el que lo es en su interior, en el corazón, y la circuncisión es la que se hace en el corazón, en espíritu, y no con la letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y mucho tiempo yo estuve pensando, meditando, buscando, estudiando, ¿a qué se refiere la alabanza del cual? ¿De quién es el cual o qué es el cual? Dice, la alabanza del cual no viene de los hombres. Entonces, lo que sí está clarísimo es que aquí nos habla de una cierta alabanza y también nos está especificando que esa alabanza no viene de los hombres, que es una alabanza que viene de Dios. Y yo muchas veces me pongo a pensar, ¿qué pensará Dios de mí? ¿Alguna vez usted ha pensado qué pensará Dios de mí? Y se imagina que Dios tuviera para usted una alabanza. Nosotros siempre estamos cantándole a Dios, lo estamos alabando. ¿Por qué alabamos a Dios? ¿Por qué? ¿Mande? Porque está en nuestro corazón. ¿Por qué más alabamos a Dios? ¿Porque a Él le agrada? Ajá. Es un Dios. Es el Dios. Porque Él lo quiere todo. ¿Por qué más alabamos a Dios? Por agradecimiento. ¿Agradecimiento de qué? ¿O por qué? Porque Él nos da vida. Nos da aire, nos da salud. Lo alabamos porque Él es bueno. Entonces, si nosotros alabamos a Dios porque Él es bueno, ¿por qué habría de Dios alabar a alguno de nosotros? Porque nos ama. Porque somos buenos. Ajá, porque nos ama. Pero miren, vamos a ir despacito. Regreso. No es judío el que lo es exteriormente porque haya nacido en Israel, ni es la circuncisión porque lo metieron a un quirófano, dice aquí. Más bien el judío, entendamos, el Hijo de Dios es en el interior. Y la circuncisión, ¿qué es? El apartarnos del pecado. Y el apartarnos del pecado se hace con el corazón, porque del corazón salen los buenos y los malos pensamientos y del corazón salen las buenas y las malas acciones. Pero si en mi corazón yo soy hijo de Dios porque he creído en Cristo, en que a través de su sangre preciosa soy perdonado de mis pecados y además yo busco mantenerme apartado del pecado, entonces ahora sí, como diría Pablo, espiritualmente pertenezco al Israel, al pueblo de Dios, el pueblo eterno de Dios, no el temporal que está sobre esta tierra, sino que el judío o el Hijo de Dios, parafraseándolo, es el que lo es en el interior y en su corazón, en su espíritu, no por lo que haya sucedido en el quirófano. La alabanza de ese Hijo de Dios no viene de los hombres. La alabanza
del Hijo de Dios que cree en Jesucristo y que se mantiene alejado del pecado no viene de los hombres, sino viene de Dios. Y muchas veces pensamos que hasta que nos presentemos a las puertas de la ciudad celestial es cuando vamos a saber si somos aceptados o somos rechazados, y no es así. No es necesario que nosotros muramos para que nosotros recibamos una alabanza de Dios. Fíjense, estoy hablando de algo que siempre hacemos, pero nosotros siempre estamos alabando, buscando la manera de alabar a Dios, pero la excelsa alabanza de Dios por una persona, porque cree en Él y porque se aleja del pecado, esa es en esta vida. Y una alabanza así, pues, alegra el corazón. Porque les digo, yo muchas veces me pongo a pensar, ¿y Dios qué pensará de mí? Y que pensará que sí soy bueno, o pensará que no soy bueno, o Dios me verá cuando hago corajes, Dios me verá cuando hablo mal a los demás. Por supuesto que Dios lo ve todo eso. Pero si aquí dice que el verdadero Hijo de Dios lo es en su corazón y se mantiene alejado del pecado, y que entonces de Dios vendrá una alabanza, vendrá una aceptación. Entonces ahora entiendo, ahora podemos entender por qué el juicio de Dios, cuando entremos a la ciudad celestial, va a ser, pero no va a ser para los hijos de Dios. El juicio va a ser para aquellos que no creyeron. El juicio va a ser para aquellos que no se mantuvieron alejados del pecado. Porque para el Hijo de Dios, la alabanza llega en el momento en que nosotros le damos el primer lugar a Dios en nuestro corazón. Bueno, dicho esto, entonces, miren, vamos a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Por ahí búsquenlo, por favor. De manera que la aprobación de Dios la obtenemos en esta tierra. La aprobación de Dios la obtenemos en esta tierra. No es necesario que se nos pare el corazón. No es necesario que estemos, Primera Tesalonicenses, no es necesario que estemos en el ataúd. No, de ninguna manera. Y esto a mí se me hace algo hermoso, se me hace algo maravilloso, se me hace algo que nos da alegría y nos da felicidad, porque si ya Dios me está haciendo sentir que Él me está aprobando, entonces pues ya no hay nada de qué preocuparse. Si viene una escasez, o si viene una enfermedad, o si en el sismo del 19 de septiembre se cae mi casa, de todos modos yo tengo un lugar más allá del sol, y eso lo sé aquí y ahora, porque Dios nos muestra su aprobación mediante una alabanza. ¿Y qué es una alabanza? Es un reconocimiento, una alegría de que somos hijos de Dios. Por supuesto, nunca vamos a ser lo suficientemente buenos, hablado en términos humanos, pero el Señor Jesús pagó por nosotros. Y porque el Señor Jesús pagó por nosotros, por eso es que el Señor ha dejado su vida y su cuerpo en la cruz, y con su sangre nos da el perdón, y entonces es que nosotros podemos recibir esa alabanza de Dios, esa aprobación. Miren, aquí en Primera Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el verso 4, vamos a ver un caso muy específico. Es el caso del apóstol Pablo. Ustedes se acuerdan que Pablo se dedicaba a perseguir a los hijos de Dios. Los mataba, los encarcelaba, los torturaba para hacerlos renegar, pero cuando
se encontró con el Señor Jesús. El Señor Jesús transformó su mente, transformó su forma de ser, y entonces de ser un perseguidor de los hijos de Dios, se convirtió en un hijo de Dios perseguido. Primera Tesalonicenses capítulo 2, verso 4, aquí está hablando Pablo, dice, sino que según fuimos, ¿qué dice? Aprobados. ¿Y cómo lo dice? Lo dice en pasado, en presente o en futuro. En pasado. No dice, dice, fuimos aprobados. Fuimos aprobados. No dice, seremos aprobados cuando nos muramos. No dice, hoy estamos siendo aprobados. No. Dice él, fuimos aprobados para que Pablo, y seguramente está hablando juntamente de Silas, para que Pablo y los hermanos que andaban con él tuvieran la confianza y la seguridad de que habían sido aprobados. ¿Qué fue lo que tuvo que haber sucedido? Número 1, que creyeron en Jesucristo como Señor y Salvador. Y número 2, que decidieron mantenerse apartados del pecado. Estas dos cosas sucedieron en el corazón de ellos, de acuerdo a lo que acabamos de ver en Romanos, en donde dice que la alabanza de los cuales o de quienes no procede de los hombres, sino viene de Dios. Entonces, en el momento en que nosotros creemos en Jesucristo, Hijo de Dios, creemos que en su sangre somos perdonados de nuestros pecados y determinamos mantenernos alejados del pecado, en ese momento nosotros fuimos aprobados. Fuimos aprobados. Y esa aprobación se mantiene vigente todos los días de nuestra existencia hasta que vamos a la presencia de Dios. Pero se necesitan esas dos cosas. Número 1, creer que en la sangre del Señor Jesús nuestros pecados son perdonados. Y 2, mantenernos alejados del pecado. Es decir, la parte imposible para nosotros, Dios la hace para nosotros por medio de su Hijo, pero a nosotros también nos da una responsabilidad. Entonces dice Pablo, sino que según fuimos aprobados por Dios, y luego dice, ¿para qué los aprobó Dios? Dice, para que se nos confiase el Evangelio. Entonces, cuando nosotros creemos en el Señor Jesús y cuando en ese momento nosotros decidimos alejarnos del pecado, en ese momento Dios nos aprueba. Y a la hora que Él nos aprueba, entonces, ¿qué quiere decir que nos confió el Evangelio? Quiere decir que es un tesoro. Quiere decir que nos está confiando el cofre del tesoro. Nos está confiando el Evangelio. El Evangelio es un tesoro. Es un tesoro que nosotros hemos recibido de Dios y que nos lo está confiando. ¿Para qué? Para que se lo cuidemos, para que se lo guardemos, para que lo utilicemos. ¿Mande? Para que lo llevemos a cabo. Porque ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es que el Señor Jesús murió por nosotros para darnos una vida mejor. Y todos nosotros sabemos que nuestros amigos, nuestros hermanos, ese señor que pasó ahorita en el carro, todos vamos caminando hacia el cielo o hacia el lugar de la oscuridad. Pero no todos estamos conscientes. ¿Nosotros estamos conscientes? Sí. ¿Por qué? Porque creímos en el Señor Jesús, porque decidimos apartarnos del pecado, porque Dios nos aprobó y Dios nos confió su mayor tesoro. Y su mayor tesoro no es el dinero, no es la plata. Su mayor tesoro no es la salud. Su mayor tesoro es el sacrificio de su Hijo Jesucristo.
Y ese nosotros lo aprovechamos para ser hijos de Dios. Regreso ahí, capítulo 2, verso 4. Fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Y dice Pablo, y así lo hablamos. O sea, Dios me dio su cofre del tesoro y ahora esto es lo que yo hablo. Él no está diciendo, es que a través de mí vas a poder ser salvo. No, eso no es el evangelio. Cualquiera que diga, es que yo soy Dios y a través de eso, no es el evangelio. El evangelio es que creamos en el Hijo de Dios y que nos apartemos del pecado. Ese es el evangelio. Y eso es lo que Dios nos confió. Y ese es el tesoro mayor que Dios nos ha confiado para que nosotros ese tesoro lo compartamos, decía la hermana Rosa Elena, para que lo llevemos a cabo, para que lo hagamos realidad. ¿Por qué? Porque el tesoro de Dios, cuando llega al corazón de cualquier persona, sean nuestros amigos, o sean nuestros enemigos, o sean nuestros familiares, o aunque sea alguien que no conocemos, pero cuando ese tesoro llega al corazón de las personas, les da la oportunidad y el privilegio de tomar la decisión más importante de nuestras vidas. Así hablamos, y luego dice Pablo, no para agradar a los hombres, sino ¿para qué? Para agradar a Dios. ¿Por qué dice Pablo que no habla para agradar a los hombres? Apenas ahorita antes del culto estábamos viendo unas sugerencias para el evangelismo y ahí nos decía el hermano, cuida de no decir más. Cuida de no decir menos. El evangelio del Señor Jesús no tiene derivaciones, no tiene nuevas ideas. El evangelio, que son las buenas noticias de salvación, son unas y no hay más. Pero a veces nosotros pues le queremos meter miedo a la gente. O a veces nosotros queremos forzar a la gente. O nosotros tratamos hasta lo imposible de convencer a alguien a quien nosotros queremos mucho, y no digo que eso sea malo, pero sabemos que la tarea que tenemos nosotros, dice Pablo, así lo hablamos. Nosotros tenemos la tarea y la responsabilidad de hablar. Evangelizar, ¿qué es? Pues hablar. ¿Y hablar qué? Pues las buenas noticias de la salvación. Es sencillo, es simple, pero no podemos convencer a alguien diciéndole que se va a ir al infierno. No lo vamos a conseguir. Tampoco es seguro que lo consigamos diciéndole, ay, allá van a ser calles de oro y mar de cristal. Tampoco. Porque realmente para convencer a alguien, el que lo convence es el Espíritu Santo. Nosotros simplemente compartimos la palabra de Dios. Nosotros simplemente le decimos a alguien que Dios tiene un lugar mejor para cada uno de nosotros, y el Espíritu, tocando el corazón, hablando a la mente de la persona, es que lo lleva a la conclusión de que no nos conviene ir a ese lugar de oscuridad. Fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, y así lo hablamos, no como para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios, que prueba nuestros corazones. Puede ser que el hecho de que nosotros le digamos a alguien que hay un futuro mejor en el sacrificio del Señor Jesús, no le va a agradar a la gente. También esto lo estábamos viendo hace ratito. Hay gente que por amar el pecado, pues cualquier cosa que se le diga de alejarse del pecado, pues inmediatamente, ¿qué va a decir? Pues no. Es como si al alcohólico le dijéramos, mira, lo único que tienes que hacer es dejar de tomar. ¿Y qué va a decir él? Pues no. O al que le gusta robar, que le digamos, lo único que tienes que hacer es dejar de robar. ¿Qué va a decir? No, pues sí, es lo que me divierte y es lo que me hace feliz. Y
nosotros podríamos decirle, no importa, tú sigues robando, de todos modos Dios te va a aprobar. Eso no es cierto. Pero muchas veces nosotros decimos cosas que no son, tratando de convencer a la gente, y pues la verdad es que ni los convencemos. Dios es el que nos convence a cada uno de nosotros, y todos lo sabemos. Todos lo sabemos. Yo me acuerdo que desde que yo era joven lo sabía, y yo decía, no, es que si yo le digo algo a alguien, a un compañero, él inmediatamente, nada más por escuchar mi voz, inmediatamente ya va a rechazar cualquier cosa que yo le diga. Lo que se necesita es que una voz interior, en el corazón, en el espíritu, le diga a alguien, esto que estás haciendo te hace daño. Estás tomando, sí, un ratitito te sientes bien, y después esto te está haciendo daño. Estás fumando, esto, pues sí, un ratito te hace sentir bien, pero después te está haciendo daño. Y muchas cosas que no agradan a Dios, así son, pero hasta que la persona en su mente, con la ayuda de Dios, ve la luz, es cuando realmente. Pero también sabemos que nuestros profesores, nuestros maestros en la escuela nos hablan, nos enseñan, nos dicen, pero miles de cosas que nosotros decimos, eso nunca lo voy a vivir. Pero llega el día en nuestra existencia, después de 20 o de 30 o de 40 años, en que estamos presenciando lo que nuestro maestro o nuestra maestra nos dijo, y decimos, las cosas empiezan a tener sentido. A todos nos ha pasado eso. O cuando alguien nos está enseñando a manejar, no hagas esto, no hagas lo otro, tú cállate, tú no sabes. Y uno no quiere escuchar, y ya cuando anda uno en la práctica, pues es que el amigo, el profe, el papá o quien me haya enseñado me dijo que no hiciera esto. A ver, voy a probar. Y uno prueba, pero hasta que sale del corazón. Porque mientras se siente como represión, mientras se siente como crítica, y cuando estamos en el mal, pues obviamente que lo sentimos como crítica. Inmediatamente salta el rechazo. Pero la palabra que nosotros sembramos va a dar fruto en su momento, por la misericordia del Señor. Bueno, para terminar, 1 Corintios 3:7. También esto lo estábamos platicando ahorita de el curso que estábamos viendo. Hablaba de una muchacha que se llama Megan, y que fue y le habló a uno del evangelio y la mandó a volar. Y entonces se puso a orar por otro, y también le habló de que hay un futuro mejor en el sacrificio del Señor Jesús, y no le hizo caso. Y le habló a otro y a otro, y de los 4 o 5 a los que les habló, ¿cuántos creen que le hicieron caso? Ninguno. Y entonces ella pues ya se quería desanimar, y dice, pues ya para qué lo hago, si de todos ni caso me hacen. 1 Corintios 3:7. Y Megan dijo, pues ya le hablé a muchos y nadie me quiere hacer caso, pues ya mejor. Eso fue lo que dijo en el primer momento. Pero ya después se puso a pensar y dijo, pues, si hubiera estado en esta predicación, Megan estaría diciendo, yo creí en el sacrificio del Señor Jesús. Yo decidí apartarme del pecado. Dios me aprobó, fui aprobada por Dios, y Dios me confió el cofre del tesoro del evangelio. Y aunque no me hagan caso, yo les voy a seguir diciendo. Si aquí estuviera Megan, eso sería lo que estaría diciendo. Y aquí en 1 Corintios 3, en el verso 7, ya lo tienen, ¿verdad? Dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Nosotros tenemos una
responsabilidad, que más que responsabilidad yo lo veo como un privilegio, porque Dios nos ha confiado su mayor tesoro a nosotros como hijos de Dios. Y nosotros tenemos el privilegio de decirles a los demás que hay un futuro mejor en Jesucristo Señor nuestro. Y entonces, si es así, nosotros no tenemos que preocuparnos que si nos hacen caso o no nos hacen caso. Sí, podemos estar orando por ellos, porque algunos pues son gente muy querida, hijos, hijas, esposa, esposo, padres, hermanos, tíos, y nos gustaría que no se perdieran. Pues ahí nosotros podemos mantenernos continuamente en oración, pues para que el Señor toque sus corazones. Pero nosotros tenemos un tesoro que Dios nos ha confiado, y que a donde vamos, a donde vayamos, lo podemos o esconder o ponerlo a trabajar. Decía la hermana, llevarlo a cabo. Y Dios, así como en la parábola de los talentos, a uno le da 10 talentos, a otro 5 y a otro 1, y el que le dio 1, ¿qué dijo? ¿Se acuerdan? Dijo, pues yo mejor lo mantengo enterrado para que nadie, y ni al banco lo llevó, y el rey pues lo rechazó. Al que le dio 5 dijo, pues yo los voy a poner a trabajar, y al que le dio 10 le dijo, yo los voy a poner a trabajar. Nosotros tenemos una bendición de que hemos sido aprobados por Dios, pero en el momento en que Él nos aprobó, entonces nos dio su tesoro, y el tesoro del Evangelio, el cofre del tesoro del Evangelio. Ahora, ¿qué vamos a hacer con él? Lo vamos a mantener guardado, y mejor vamos a seguir caminando nuestra propia vida con nuestros propios intereses. Eso no es malo. Pero miren, lo malo es mantener bien escondido ese tesoro que el Señor nos dio. Eso sí es malo. Porque Dios no quiere que nos sustraigamos totalmente de la vida, pero Él quiere que vivamos nuestra vida a través de Él. Eso es lo que Él quiere. Si tengo trabajadores, o a donde yo trabajo, o a donde yo estudio, o con los vecinos, o con los amigos, o con los compañeros, nada nos cuesta decirles, ¿sabes que vamos caminando rumbo a un destino, y que Dios tiene un destino mejor para cada uno de nosotros? Eso no nos va a hacer daño. Ni puede ser que nos critiquen, sí, pero pues realmente al que están rechazando es al Señor, y al que aceptan es al Señor. Y esta hermana Megan, que después de que les habló a muchos y que ninguno le hizo caso, pues ella dijo, pues quizás algo estoy haciendo mal. Y sí, puede ser, porque muchas veces nuestra forma de decir las cosas no es de la mejor forma, pero hasta en esos detalles nos ayuda el Espíritu de Cristo. Si no sé cómo dirigirme a una persona para decirle que Dios la ama, vamos a ponerla en oración y vamos a orar por nosotros mismos para que el Espíritu nos dé palabras, y que cuando nuestras palabras salgan de nuestros labios sean palabras fructíferas. Bueno, vamos a terminar. Vamos a orar. Padre, en este momento te damos gracias. Y Señor, a través del ejemplo del apóstol Pablo, y de cómo él era completamente opuesto a ti, tú, Señor, lo buscaste, hablaste a su corazón fue tierno. Y en ese momento, el apóstol Pablo creyó en el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, y también decidió apartarse del pecado. Y en el momento en que eso sucedió, tú, Señor, aprobaste a Pablo. Pablo, en plena vida, en pleno uso de sus facultades mentales, le diste la alegría, el gozo de ser aprobado por ti, y que además, Señor, le confiaste el cofre del tesoro del Evangelio. Y así como tú hiciste, Padre, con el apóstol Pablo, así también
has hecho con nosotros. Nos has aprobado y nos has confiado el cofre del tesoro de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, Señor, te rogamos que tu Espíritu nos ayude a entender, a comprender que ese tesoro nos lo diste no para que lo mantengamos enterrado o para que lo dejemos hasta en el último lugar en los temas de conversación. No, Señor, que tu Espíritu hable a nuestros corazones y nos haga comprender que tú lo pusiste ahí, en nuestra mente, en nuestra lengua, siendo lo más importante de nuestra existencia. Porque de esa manera, no solamente, Señor, obedeceremos a tu palabra, no solamente estaremos en paz y en armonía contigo por obedecer un mandamiento que tú, Señor, nos has dado, sino que también seremos bendición para otros. Y sabemos, Señor, que somos bendición material porque damos o porque ayudamos, pero qué mayor tesoro que el compartir la posibilidad de una nueva vida en Jesucristo, Señor nuestro. Padre, gracias te damos por medio de Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.